Entonces, el día de hoy quería hablarles de algo que todos enfrentamos todos los días, y es este ruido en el que vivimos, ¿no? Esta era sobrecargada de información, que vivimos bombardeados de notificaciones, de tendencias, opiniones en las redes sociales, y creo que cada uno de nosotros, o la mayoría, lleva consigo un celular, creo que la mayoría, que casi a diario compite por nuestra atención y lamentablemente moldea nuestra forma de pensar, y eso conlleva a que vivamos en una generación marcada por la ansiedad, el miedo, la incertidumbre. Y estaba revisando unas estadísticas que me parecían interesantes comentarlas. Una estadística reciente muestra que 1 de cada 4 jóvenes en el mundo a la actualidad lucha con ansiedad y depresión. O sea, 1 de cada 4 jóvenes. Otra noticia que me pareció importante también fue que en el Perú el rango de menos creyentes son entre los 18 y 29 años, jóvenes, en los cuales ellos dicen que Dios no es relevante para su vida, o sea, no lo necesitan, no es necesario. ¿Por qué sería necesario tener una relación con Él? Están entre la edad de 18 y 29 años, o sea, la juventud del Perú dice que no es relevante tener una relación con Dios. Y otro dato es que el aumento de los casos de depresión, ansiedad, suicidio en jóvenes ha sido tan alarmante que, por ejemplo, entre el 2014 y el 2024, la tasa de suicidio entre los 10 años y 24 años en Estados Unidos se ha incrementado al 56%. O sea, es alarmante. Y mucho más alarmante en Asia. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿No? Las redes sociales, la presión académica, la comparación continua y constante en la cual están los jóvenes, la incertidumbre sobre un futuro, ¿no? Escuchamos cuáles son las noticias, las guerras, cuáles son las noticias, cómo se está moviendo la economía. Y claramente el joven está en una incertidumbre, lidiando con eso en su mente. Pero vamos a ver qué es, según la teología cristiana, la ansiedad, ¿no? La ansiedad es una preocupación por lo que puede ocurrir, que nace de la desconfianza en el plan de Dios. Nace de la desconfianza en el plan y el cuidado de tu padre. Eso es, o sea, es decir, la raíz de la ansiedad surge cuando hacemos de algo que no es Dios, ponle ahí qué es, ese algo se vuelve tu salvador, a quien recurres constantemente, lo que es tu referente, y quitas de lado a Dios, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, aquí he puesto 3 puntos, el éxito académico o laboral, ¿no? La ansiedad viene, y creo que hemos pasado muchos por eso. Justo me acordaba cuando empezamos a trabajar, que decíamos, ¿dónde voy a trabajar? ¿Qué empresa? ¿Y si no me llaman? ¿Y si pierdo el trabajo? Siento que no valgo, no soy buena en esto. Empiezas a llenarte de ideas. O la aceptación social. Vivo pendiente de los likes, las opiniones de los demás, tratando de agradar, buscar encajar en el lugar donde me parece que es lo mejor para mí. Otro punto que puede generar la ansiedad es el dinero, las apariencias, ¿no? Nunca es suficiente, eso es un punto que nunca es suficiente, siempre vas a querer más y nunca te vas a saciar. Entonces, estos ídolos modernos, estas tendencias, prometen seguridad, y por eso es que la mayoría de jóvenes recurre a ello, porque si no, no estaríamos hablando de esto. Pero terminan esclavizándote porque te lleva a la ansiedad, no tienes control. Y la Biblia lo explica en Jeremías 2:13, que dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, o sea, mi entendimiento, mi guía, que debería ser el Señor, lo has dejado, dice acá, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no tienen agua. Entonces, cuando buscamos paz en lo equivocado, terminamos vacíos, y este vacío se vuelve en ansiedad y muchas veces en depresión y lamentablemente en suicidio.
Entonces, estos casos nos deberían alarmar porque estamos hablando de un 57% en la encuesta de jóvenes que dieron esta respuesta. Pero, sin embargo, claro, esta fue una encuesta abierta a los jóvenes, pero sin embargo nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos de nuestro lado para poder pelear esta batalla? El Evangelio. El Evangelio, que no es lo mismo que la religión. ¿Qué es la religión? La religión dice, haz esto, compórtate de esta manera, sigue estas normas y quizás encuentres paz. Pero el Evangelio que nuestro Señor nos dejó dice que Jesús ya lo hizo todo, que en Él puedes descansar. ¿Y por qué? Porque Él ya llevó todo ese peso que tú tienes, todas esas preocupaciones, estos pecados, esa incertidumbre. Él ya lo llevó y el Evangelio nos enseña que aprendamos a descansar en Él para poder tener paz. Por otro lado, otro estudio revela que el 73% de jóvenes encuestados que declaran su fe en Cristo indicaron que su espiritualidad impacta positivamente en su salud mental. Esto es algo bueno. Y el 57% indicó que quienes oran diariamente reportan una mayor estabilidad emocional. Y esto el Señor nos enseña en Filipenses 4, 6, 7. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice que va a guardar tu corazón y tus pensamientos, porque los pensamientos cuando no están guiados por el Señor van a terminar en esa ansiedad. Entonces su palabra nos está diciendo que en Cristo tendremos paz y una paz continua porque la necesitamos todos los días, no emocional, no de momento. Entonces, ¿por qué si somos creyentes, si conocemos el Evangelio, caemos en esta ansiedad? ¿No? Y podría ser una respuesta que encontré, es porque vivimos anestesiados, ¿no? Es como si el mundo te ofreciese anestesia. Y creo que muchos de los que estamos acá conocemos qué es eso, ¿no? Que en ese momento te soluciona el dolor, que en ese momento te soluciona el problema, pero después, ¿qué pasa? Regresa todo. Entonces es como si estuviéramos anestesiados de las redes sociales. Y hablo redes sociales no solamente Instagram, Facebook, sino hasta el WhatsApp es una red social que nos puede distraer. Entretenimientos. Entonces, pero todo eso son cisternas rotas. Nunca te van a saciar. Pero en cambio, nuestro Señor Jesús, ¿qué nos ofrece en su Evangelio? Un descanso verdadero, un descanso eterno, porque Él ya llevó, ya cargó, conoce tu pecado y mi pecado. Entonces, es recurrente que conozcamos el Evangelio y que en nuestro día a día, con el afán del trabajo, el hogar, los estudios, nos olvidemos de esto, ¿no? Señor, venid a mí todos los que estén cansados, que yo los haré descansar. Pero a veces nos olvidamos, ¿por qué? Porque el mundo nos satura de opciones y es fácil caer en esa trampa de una fe superficial. Una fe que promete mucho, pero que exige poco. Una fe que nos promete, mira, busca al Señor y sí vas a tener bendiciones. Quizás vas a tener una salud perfecta. Una fe donde tú puedes elegir lo más cómodo que te parezca. Mira, yo voy a seguir al Señor, pero de esta manera porque me acomoda. O una fe que puedes invitar a Jesús a tu vida como un amigo, pero que tu estilo de vida no cambia. O también podría ser una fe que pensamos que sí, yo quiero seguir a Jesús porque quiero salvarme, quiero mi salvación, quiero irme al cielo. Pero que en nuestro día a día posponemos nuestra obediencia y esa entrega a Él como nuestro Señor. Y quizás pensamos, ¿no? Mira, cuando termino de estudiar me voy a poner más firme. Cuando me case me voy a poner más firme. Cuando tengo hijos me voy a poner más firme. Cuando termino, consigo ese trabajo, me voy a poner más firme. Es decir, un evangelio que ofrece una vida eterna sin ataduras, sin sacrificios. Y a veces caemos en ese molde. Ahora, esto es el evangelio que Jesús predicó, un evangelio
que sabemos que sigue vigente hasta el día de hoy. Es por eso que debemos recurrir al Evangelio, porque el Evangelio de Jesús va mucho más allá, es mucho más profundo, es más desafiante y en última instancia mucho más glorioso que esta versión diluida que el mundo nos enseña y que nos está adoctrinando. Entonces, Jesús, ¿cómo se presentó cuando leemos los evangelios? ¿Cómo se presentó a sí mismo? Se presentó como un estilo de vida, que es lo que nos ofrecen cada vez, hay más estilos de vida. ¿Él se presentó como un estilo de vida? Definitivamente no. Su invitación fue simple, que dice, sus palabras a menudo en su llamado fue que seamos radicales, a rendirnos totalmente en pensamiento, en alma, en cuerpo, a Él. ¿Y esto qué implica? Que comprendamos la misericordia de Dios en nuestra vida y la profundidad de nuestro pecado. Si nosotros no somos conscientes que somos pecadores y que necesitamos de Él, pues no vamos a valorar su misericordia y no vamos a realmente anhelar ir a sus pies a que nos limpie, porque realmente ese evangelio está diluido en tu vida. Entonces, entregarnos por completo a Dios, rendirnos a Él diariamente, esto puede sonar quizás impactante para esta cultura, ¿no? Para ahora. ¿Y por qué? Porque esta cultura valora la autonomía, la libertad personal. Yo tengo el control, yo lo puedo hacer, pensamiento tenaz, pensamiento positivo. Entonces, en esta cultura es complicado. Esto de rendir nuestra vida a Dios y nuestros pensamientos se entendería como que, oye, te vuelves esclavo. ¿Y por qué? A veces pensamos que ser esclavo es malo, porque nos evoca imágenes negativas, ¿no? De opresión, de maltrato. Pero sin embargo, en el contexto bíblico, la esclavitud es una liberación, porque descansamos en nuestro Señor, en su soberanía, en su amor, en su control. Entonces nos libera de ser esclavos del pecado, como dice en Romanos 6:16, estoy en la versión NBI. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, y eso es cuando a veces nos entregamos a nuestros deseos y pensamientos, ¿a quién nos estamos entregando? Pero acá dice, ¿no sabes que cuando te entregas a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? ¿De quién quieren ser esclavos? ¿De nuestro Señor o de sus pensamientos y sus deseos? Claro que lo son, ya sea el pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Entonces, es un llamado que el Señor nos hace a renunciar a nuestra independencia, a nuestros pensamientos superficiales, a nuestra vana manera de vivir y someternos a su voluntad de aquel que nos compró a un precio increíble. Todos conocemos cuánto costó ese precio para nuestro Señor. Haciendo esta parte, pensé en los jóvenes, porque como trabajo con jóvenes, entrevisto a jóvenes, me encuentro usualmente con dos tipos de jóvenes. El joven que no sabe lo que quiere, que no sabe ni por qué estudió, ni lo que quiere hacer, ni tiene proyección. Y el otro lado es el joven que se cree, pero ya, yo lo sé todo. No se deja ayudar, es difícil y siempre está pensando en el beneficio. Y después, ¿qué hago? ¿Y cuáles son los beneficios de la empresa? ¿Y cuánto pagan? Pero de cada 2 meses me muevo a otra empresa. O sea, ambos grupos, en verdad, no suman a la empresa. Y es triste. Estamos hablando de jóvenes del Perú, por decir un caso muy puntual en la empresa. Entonces tenemos estos dos escenarios. No saben ni lo que quieren y los otros que son, pero un paso más adelante, siempre quieren estar, no se dejan ayudar, creen que tienen las ultimitas y da pena, porque normalmente un joven cuando entra en una empresa va a ser formado y si no te dejas formar, pues vas a estar como saltarín de acá allá, y no te vas a poder establecer en ninguna empresa. Eso por poner un ejemplo. Entonces, la verdadera libertad no se encuentra en la autonomía, sino en la sumisión a un Señor que es nuestro Señor Jesucristo, que es un Señor de amor, que es un Dios soberano, que es un Dios que cuida de tu vida, que te ama así como eres,
conociendo tus pecados, conociendo cómo eres, Él te ama, Él te atrae, Él te llama. En su evangelio constantemente estamos viendo su misericordia, su perdón, su amor, su entrega. Y a veces nosotros decidimos seguir nuestra vana manera, nuestros pensamientos. Entonces, la fe que Jesús predicó es inseparable del arrepentimiento. Eso es algo muy claro. Cuando realmente tú no sabes que tienes que estar continuamente arrepintiéndote, cuando llegas a ese punto que no estás arrepintiéndote es porque no necesitas de Dios en tu vida. Ya tienes tú el control, ¿no? No eres sensible a que esto puede ofenderlo, esto puede, lo que dije, lo que hablé, como miré, a mi Señor lo puede ofender. Lo que miré, lo que escribí, puede ofenderlo. Cuando eso ya no pasa en tu vida, ya no existe este arrepentimiento como la palabra nos enseña que era David, pues en realidad tu corazón está totalmente frío, llevado simplemente por cómo el mundo te va llevando. Entonces, y lo que también pasa o acontece es que pensamos que la relación con nuestro Señor se reduce a una decisión que hice un día en una oración. Y ahí quedó, y ya lo recibí, ya di ese paso. Y claro que es el primer paso, pero la verdadera salvación es una obra de Dios que te transforma por completo, no vuelves a ser igual, definitivamente, ¿no? Y en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y no solamente ese día que hiciste tu oración y te arrepentiste, esto es continuo, de siempre, de todos los días. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y una manera de poder entender mejor esta verdad es en la parábola del sembrador, ¿no? Que muchos conocemos, creo que casi todos. Que nos ilustra de manera, creo yo, entendible, de estas 4 tipos de tierras, ¿no? Habían 4 tipos de tierras, pero para resumir, solo una era buena tierra. Esta buena tierra, ¿qué pasó? Producía frutos. Las otras parecían prometedoras al principio, pero no tenían profundidad. No había pureza. Y si no había profundidad, pues no podían sostener vida. Y es lo que puede pasar con nosotros, que podemos ser prometedores ante los demás, pero internamente no tenemos pureza. Y si no tenemos eso, pues no vamos a poder sostener nuestra vida y mucho menos la de alguien más. Entonces, de la misma manera es nuestra relación con el Señor, ¿no? No solamente que se resuma a escuchar la palabra, sino que seamos ese fruto que demos día tras día, que seamos un testimonio vivo. El mundo, estas encuestas que les mostré al principio nos deben realmente llamar la atención en que, wow, en verdad necesito ser luz donde el Señor me ha puesto. De repente no vemos lo que acontece la persona o no nos pueden contar, pero no podemos imaginar todo lo que podemos hacer con un buen testimonio. Con un buen testimonio, ¿no? Siendo el mejor en tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo. Eso también hace que los demás volteen y dicen, qué especial tiene esa persona, definitivamente. Entonces, esto es un llamado a una fe auténtica, una fe que no se conforma con una vida superficial. Es un llamado a dejar atrás todo aquello que compite por la lealtad de tu corazón con su Señor. Todo lo que compite. Y creo que nosotros en lo que voy hablando podemos ir pensando qué es lo que está compitiendo el día de hoy con mi Señor. Y ahora, una pregunta es, ¿cómo se logra? Conocemos el Evangelio como creyentes, pero también acabo de decir que vivimos en una era que estamos bombardeados de información y de tendencias. Pero en este contexto, ¿cómo el Evangelio de Cristo, que es una verdad de hace más de 2000 años, cómo podemos vivir una fe que sea auténtica y profunda? Y definitivamente la respuesta no es cambiar el Evangelio.
a moldarlo a mi manera de pensar, a cómo se van moviendo las tendencias, no. Pero lo que sí debe pasar y lo que sí debemos permitir es que el evangelio cambie tu mente. Eso es lo que debemos buscar, que el evangelio cambie mi mente. Y Pablo nos dice en Romanos 12:2, creo que este versículo yo me he dado cuenta que cada predica siempre lo digo, sin querer queriendo, pero siempre lo digo. Entonces digo, en verdad, necesitamos que este versículo sea una bandera acá. Señor Jesús, recuérdame siempre este versículo que dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Mediante la renovación de tu mente. Tu mente necesita ser renovada continuamente. Así podrán comprobar, solamente así, acá dice clarísimo, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, la Biblia nos enseña que el problema de la humanidad es mucho más profundo que nuestros comportamientos. Nuestro problema es nuestra mente caída, ahí donde nadie te ve, porque eso es cuando nos comportamos, es fácil que se den cuenta. Pero tu mente, que nadie lo ve, solamente nuestro Señor conoce, esa mente está caída. Y ese es el problema. Entonces el pecado no solamente afecta lo que hacemos, sino lo que pensamos. ¿Y dónde surge la ansiedad? Pues en nuestros pensamientos. ¿Qué pasará? ¿Cómo pasará? ¿Se desarrollará? ¿Lo lograré? ¿No lo lograré? ¿Y si no lo hago? ¿Y si no me acepto? Nos llegamos de esos pensamientos que nos van consumiendo de tal manera que ya te olvidaste quién es tu Señor. Y pensaba en un ejemplo que sea didáctico. Espero que me entiendan. Imaginemos que nuestra mente es un teléfono. Ya vamos a imaginar que nuestra mente es un teléfono. Pues un teléfono viene de la fábrica con un sistema operativo diseñado para que funcione. Perfecto. ¿No es cierto? Tal como Dios nos creó a nosotros. Un diseño perfecto para poder obrar bien. Pero a causa del pecado, este sistema se ha corrompido. Y cada aplicación que instalamos, así como instalamos en tu celular, cada aplicación que instalamos en nosotros podría ser nuestros deseos, que lo traemos a nuestra mente, nuestros deseos, nuestras pasiones vergonzosas, nuestros miedos, nuestra ansiedad, nuestra rebeldía, o cada dato que consumimos, el pecado del mundo, lo único que hace es que ese sistema se vuelva lento. ¿Quién quiere un celular lento? Se vuelva lento y sobre todo se llene de virus. ¿Y qué pasa con una mente llena de virus? Por eso es que la mente, hermanos, necesita una renovación divina. Necesita de eso. Y una renovación continua. Sin esa renovación, el hombre se vuelve hostil a las cosas de Dios. Hasta el Evangelio, me parece, ya lo conocí, ya me lo leyeron, me lo sé de memoria, hasta te puedo hacer una clase. Te vuelves hostil a las cosas del Señor y tu entendimiento se oscurece. Y estos pensamientos y deseos te envuelven y nuevamente caíste a ser esclava de tus pensamientos. Entonces, el Evangelio exige nuestra entrega total. Y la única manera de hacerlo es reseteando, ¿no? Vamos a resetear este sistema operativo. Este diseño perfecto que el Señor nos ha dado. El Señor conoce que estamos en un mundo roto. Sabe que nuestra mente es caída, pero Él es soberano. No podemos olvidar eso. Se trata de una nueva versión completa, renovada de nuestra mente. Entonces, hermanos, el Evangelio no es una lista de reglas para ser una buena persona, porque eso no existe, sino que es un poder que transforma. Hay que recordar eso siempre. Es un poder que transforma, Señor Jesús. Ayúdame. Es la gracia de Dios actuando en nuestras vidas y en nuestras mentes. Y para entender esto debemos recordar siempre el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y es importante recordar quién es nuestro Señor, porque a veces cuando nos estamos desviando es porque ya no recuerdas quién es tu Padre, ¿no? Es cuando me voy alejando de las cosas que como papás ponen normas en la casa y cuando yo voy haciendo lo que me da la gana es porque ya me olvidé quiénes son mis padres y cuál es mi casa, ¿no? Entonces Pablo nos dice, recuerda quién es tu Señor.
Ojo, recuerda, no estés comparando a tu Dios omnipotente, omnipresente, con esas cosas. Lo estás minimizando. Y Romanos 12:1 dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Porque definitivamente, si tengo todo a la mano, es más fácil entrar acá que sacrificarme, ir a mi tiempo con el Señor. Pero acá dice, ofrece tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Esto es fácil. Ir al Señor y buscarlo es difícil. Pero acá dice, ofrece tu cuerpo como sacrificio. Y no un sacrificio pasivo, ¿no? Sino un sacrificio activo que requiere esta entrega constante de toda nuestra vida y toda nuestra mente. Y ahora les hago una pregunta a todos. ¿Qué creen que es lo que más le cuesta entregar a esta generación? No van a decir su celular. El tiempo puede ser, ¿sí? ¿Qué es lo que es? De acuerdo a lo que encontré. Lo que más le cuesta es su autonomía. Yo tengo el control. Yo tengo la razón. Yo sé, yo conozco. Ya pasé por eso. Esa autonomía le cuesta entregar a esta generación. Pues creen saberlo todo porque tienen respuestas súper rápidas a la mano, o sea, un clic, acá está todo. Cuando el verdadero evangelio que Jesús enseña es que realmente no necesitamos ser autónomos, sino necesitamos vivir bajo la sombra, la protección de nuestro Señor, que es nuestro amo. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Necesitamos y hemos sido creados para vivir bajo su dependencia. Y no solo como, Él es un amigo que lo busco cuando lo necesito, me siento solo, quiero que me ayude acá. Entonces, la renovación de nuestra mente es el resultado de esta entrega. Cuando nos sometemos a su señorío, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y comienza a instalar como si fuera este nuevo software que cambia, ¿no? Y ya no operamos como la lógica del mundo, que dice, yo estoy a cargo, yo tengo control, yo lo puedo, sino entramos en esta lógica del reino de Dios, que dice, Jesús está a cargo. Sin Él no puedo hacer nada, no soy nada. Entonces, la renovación de nuestra mente es un acto que ocurre, que no ocurre de la noche a la mañana, eso es algo claro, pero es un proceso continuo y Él nos acompaña en cada momento. Y la herramienta, ¿cuál es la herramienta principal para que este cambio de nuestra transformación de nuestra mente? La palabra de Dios. Leer, meditar en las Escrituras, no solamente vamos a obtener información, a conocer, sino que nos vemos a nosotros mismos como si fuera un espejo. Y a la par vemos la gloria de Dios. Entonces vamos siendo transformados de gloria en gloria. Y es como si fuera un algoritmo divino. Los algoritmos en las redes que hacen están diseñados para moldear nuestra mente. Yo veo una cosa y viene otra, y viene otra, y viene otra, produciendo muchas veces esta ansiedad. Pero lo que debemos hacer es consumir más de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y la palabra de Dios también puede ser como un algoritmo, ¿no? Mientras más busco su santificación, más me sumerjo en su palabra, mis pensamientos, mis miedos, mis acciones, mis decisiones se van a alinear a la voluntad de Dios. Entonces, jóvenes, vivimos en un mundo que constantemente nos dice qué pensar, qué hacer, a quién seguir, pero la única manera de resistirnos a ese molde es una fe auténtica. Y el Señor exige que nuestra mente sea renovada para poder entrar y estar bajo su voluntad. Y cómo mantener esta fe viva en medio de y nuestra mente renovada en medio del caos, es una pregunta que tiene respuesta. Y la respuesta es el Evangelio, que no es un producto que aceptamos para obtener simplemente un beneficio, sino es una verdad que transforma radicalmente. Y en Colosenses 1, 12, 13 dice, con gozo, dando gracias, porque a veces el no ser agradecido hace que estemos mirando siempre a otro lado, ¿no? Dando gracias que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, hermanos, debemos tener la convicción de sumergirnos en su palabra, de amar su palabra, de leer, estudiarla, amarla, necesitarla. Sin la palabra de Dios, en verdad, yo no puedo dar un paso porque si lo doy mal. Debemos estar arraigados a Cristo y de acuerdo a esto se va a ir filtrando toda tu mente, pero con el lente, a la luz de la palabra. Y Pablo escribió en Colosenses, que era una iglesia que él no conocía, pero estaba siendo amenazada con falsas enseñanzas, ¿no? Estas ideologías. ¿Y cuál fue la solución? No le dio una lista de reglas, sino que él dijo, recuerden quién es su Dios, que dice en Colosenses 1:15, que es un Dios invisible, que en Él fueron creadas todas las cosas, el cielo, la tierra. Ay, pensar en esto en verdad debe devolvernos a nosotros la esperanza. Por favor, pido a los músicos que suban. Entonces, la respuesta a la ansiedad, a la falta de propósito y al caos de nuestra era es Cristo, su evangelio, su amor, su soberanía. En Él tenemos todo lo que necesitamos en nuestra vida y también pedir al Señor que nos dé piedad por esta estadística que hemos visto, cuántas personas nos rodean de ese tipo de pensamiento. Porque jóvenes, no podemos vivir una fe superficial en un mundo tan inestable. El mundo está tan inestable y no podemos permitirnos tener una fe inestable. El llamado de Dios es a una fe que está arraigada en Él. Una fe que no va a ser sacudida con lo que acontece o las filosofías del mundo. Este es un llamado a la acción, es decir, que no solo se conformen con conocer el Evangelio, con renovar mi mente hoy, sino siempre. Seamos intencionales en echar raíces profundas en Cristo. Y la única manera de una vida fructífera y estable es renovar nuestra mente con su palabra. Él es el centro de todo. Y el Señor nos deja un hermoso versículo que espero que mediten, lo hagan parte de ustedes, que dice en 1 Pedro 5:7. Pueblo, hermanos de Camacho, jóvenes, todos los que están acá, ¿qué nos dice el Señor? Depositen en Él toda ansiedad. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros, Él tiene control, Él nos ama, Él quiere verte bien. Entonces, hermanos, no nos olvidemos de la misericordia de nuestro Señor, de su sangre que nos limpió de toda oscuridad que nos rodea. Busquemos esta restauración de nuestra mente, de nuestra vida. ¿Cuántos el día de hoy podemos decir, heme aquí, que significa, acá estoy, Señor? En verdad, reconozco que te he fallado en esto, reconozco que estoy flaqueando en esto, reconozco que te tengo a un lado, reconozco que prefiero 1000 veces entrar acá que entrar a tu palabra. Eso es un heme aquí. Aquí estoy. Aquí estoy exponiendo mi corazón por completo. Aquí estoy exponiéndote mis necesidades, mis miedos, mis angustias, mis pensamientos que me dominan. Aquí estoy, Señor. ¿Cuántos de nosotros anhelamos esa agua eterna? Porque, hermanos, nunca olvidemos y nunca perdamos el foco. Esa vida eterna con nuestro Señor. Una vida que el Señor nos va renovando, nos va restaurando. Y solamente en Él, hermanos, vamos a encontrar esa luz en medio de la oscuridad. Y que realmente pueda ser testimonio y que un sábado en la tarde no sea un día más que venga, sino que sea un día en el cual tu mente realmente sea renovada, porque lo necesitamos. Vamos a orar para cerrar esta oración, esta palabra. Amado Señor Jesús, Dios Todopoderoso, gracias te damos porque heme aquí, Señor, aquí estamos en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros pensamientos que muchas veces te ofenden, Señor. Desestimamos tu grandeza, Señor, desestimamos tu poder, Señor, desestimamos tu sacrificio en la cruz. Pero heme aquí, Señor Jesús, aquí estamos,
ofreciendo nuestro corazón, Señor, tal cual es, porque tú lo conoces, Señor. Y te pedimos de una manera especial que renueves nuestra mente, Señor Jesús. Quita todo autocontrol que pensamos tener cuando en realidad todo es vacío, Señor, sin ti en nuestras vidas. Guarda cada pensamiento, Señor, que sea siempre guiado por ti. Guarda cada joven, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Que sus corazones sean sensibilizados con tu palabra y con tu precioso evangelio, Señor. En ti creemos, en ti esperamos y en ti permanecemos. En tu nombre santo, Señor Jesús. Amén.